Ya, bueno, ya está, ya va a empezar en un momento. ¿Y esto ya está todavía? Sí. Está, ya, chévere. Bueno, ahí ya justo la gente está empezando a entrar y ahora va a tomar un tiempito. Ah, no estoy con wifi, ya fue, ya. Tengo señal, si tengo señal, no hay problema. ¿Quieres el wifi de acá? Es que no lo voy a poder poner ya. Ah, tendría Sí. que interrumpir. Sí, tendría que interrumpir. No, igual tengo señal, por el momento es estable. ¿Nos ponemos hora límite o hasta que la gente se canse de nosotros? No, ya unos 10 minutos y de ahí empezamos con preguntas. Pero nada, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Porque ya se están uniendo. Estamos acá nuevamente con Raúl Molina. ¿Cómo están? Hola. Que como saben es candidato a la vicepresidencia por Primero la Gente y también al Senado Nacional con el número 7. Él es 7 del Senado Nacional, yo soy 7A diputado por Lima. Por Lima. Así es. Y ya saben, gente, vayan mandando todas las preguntas que quieran hacer, por favor, vayan haciendo su cola. Ya saben, Raúl es el jefe del plan de gobierno, él sabe todo lo que yo no sé y más, él lo sabe. Así que tienen que preguntarle a él. Aprovecharse. Sí, aprovechense de todo. Pero nada, creo que es importante empezar hablando con lo que está pasando con Cusco, ¿no? Que no es como solo con Cusco, pero en realidad está afectando a todo el país. Pero a Cusco creo que sí le afecta de una manera incluso más, no sé, más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es precisamente la deflagración, ¿no? Que ha ocurrido en el gaseoducto en el sur, ¿no? Y ha impedido, bueno, también con las lluvias y tal, no se puede ahorita arreglar. Y bueno, está generando un desabastecimiento de gas en Lima principalmente, un poco en Ica, pero principalmente en Lima porque el gas, a pesar de que está en Cusco y es de Camisea y tal, no abastece a nadie en el sur, ¿no? Salvo un poco a Tacna. Por eso... ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión ahí? Por eso creo que es tan simbólico para Cusco lo que está pasando, porque le da sentido a la aspiración de Cusco de hace tantos años de cómo van a sacar el gas de su tierra y ellos no tienen gas. Ese es el gran absurdo de este asunto del gas y lo que ha pasado nos demuestra la enorme ceguera de no haber previsto una segunda tubería. Sí. Que hubiera podido ser aquella que los cusqueños están aspirando desde hace decenas de años cuando entró en servicio la tubería que baja a Pisco, que hubiera una que fuera hacia el sur y pudiera masificar el gas en el sur. ¿Y por qué no se hizo? Por los corruptos de Odebrecht. Tal cual. Entonces, el proyecto que se comenzó a hacer para tener una tubería hacia el Cusco y de ahí Arequipa, Moquegua y Tacna, se congeló por los corruptos de Odebrecht. Que está ahorita congelado y están cuidándolo y se gastan un huevo de plata en Gastamos un montón de plata cuidando tuberías que están tiradas en los cerros a lo largo del departamento del Cusco y nunca hemos sido capaces de arreglar ese embrollo con los corruptos de Odebrecht. Incluso me parece que vi hace poco tiempo un reportaje que en realidad esos tubos ya no sirven. Porque ya están tan abandonados. Es muy probable que no sirvan, pero por contrato seguimos pagando por servicios de vigilancia, por servicios de cuidado de ese material, por la tonta manera como el Estado peruano hace los contratos. Lo que hemos dicho la vez pasada, ¿te acuerdas cuando hablamos de los contratos del Metropolitano? Sí. El Estado peruano no sabe hacer contratos y siempre los privados nos meten cabeza porque hacemos malos contratos. Y ese contrato del gas de Camisea fue para el Cusco, Arequipa y Moquegua y Tacna, fue un mal contrato. Odebrecht nos quiso engañar, se descubrió el asunto y se ha quedado todo el material ahí y encima seguimos pagándole a una de las subsidiarias que se quedó con ese contrato, pero Cusco no tiene gas. No tiene gas, pues no tiene gas ni Cusco, ni Puno, ni Arequipa. Bueno, Arequipa dicen que le quieren hacer una vía para la termoeléctrica, ni siquiera para la ciudad, sino para la termoeléctrica. Pero a través de la costa. A través de la costa, a través de la Panamericana. Pero es el mismo problema, ¿no? Y es lo que en general la gente en Cusco y en el sur reclama con toda razón, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengamos ahí el gas y solamente se lo mandan a Lima? Y claro, ¿cómo no van a detestar Lima si se están llevando literalmente, o nos llevamos, entre comillas, todo el recurso que sale de allá y que no les genera ni un sol a ellos, ni siquiera en rentas, ni nada por el estilo? ¿Porque acá no reciben o no? Canon por el gas sí reciben porque Megantoni está dentro de la región Cusco, ¿no? Y la mayor parte del canon que recibe el departamento del Cusco es por el gas, pero no tienen gas. O sea, claro, no tienen gas. Como que le sacamos la lengua en su cara, ¿no? Sacan el gas de su territorio y ellos no tienen gas. Aparte de un poco de gas que Jean-Paul Benavente, que es también compañero nuestro en Primero la Gente y fue gobernador del Cusco, instaló un servicio de camiones. Entonces en Cusco hay 3 o 4 grifos que venden gas vehicular
abastecidos por camiones a través de ese proyecto que hizo el gobierno Que regional son de camiones Cusco, que vienen de Camisea. que gas. traen de Camisea con un contrato de comercialización que puso en juego el gobierno regional. No. Y Jean Paul de la Valente se la jugó. Hay Claro. 3 o 4 grifos en Cusco que venden gas Claro. vehicular. ¿Y no lo han ampliado hasta ahora? Porque Jean Paul ha sido gobernador hace bastante tiempo. Jean Paul fue gobernador 4 años en el periodo anterior y se pasó casi todo su periodo peleando con el gobierno central para que le dejen hacer el proyecto. Claro, claro. O sea, esa es la descentralización que tenemos. Un gobernador, para satisfacer la demanda de su departamento con gas que sale de su departamento, tuvo que pelear casi todo su periodo para poder instalar esos grifos de gas que permitieran tener algo de abastecimiento en la ciudad del Cusco, pero Puno no tiene, Arequipa no tiene, Moquegua, que tiene una planta termoeléctrica en la provincia de Hilo, no tiene, y Tacna tampoco. Entonces el argumento siempre ha sido: la demanda de Lima es la única que justifica económicamente y la demanda del sur no, pero en ese plan el sur nunca va a tener nada, Sí, porque pues. siempre vamos a decir que la demanda económica no justifica. Pero ahí, ¿cuál es la solución? Porque, por ejemplo, yo digo, o sea, porque como bien dices, TGP, que es transportadora de gas del Perú, que es la empresa que controla, explota el gas, ellos dicen que no se puede dar al sur o al Cusco porque no es rentable, ¿no? Esa es su excusa. Bueno, pero el Estado peruano no se tiene que preocupar porque eso sea necesariamente rentable, tiene que dar el gas, tiene que asegurarse de dar el gas. Entonces, hay varias maneras, o uno, subsidias, dos, de repente es un problema de infraestructura que el Estado debería poder solucionar, pero la tercera solución es que si se niegan, porque uno podría renegociar, y si se niegan, yo dudo que no sea rentable. Cusco no es una ciudad pequeña, pues no es una ciudad, no sé, los Andes de Cajamarca, súper chiquita, ¿no? Es una ciudad grande, gigantesca, es una de las más grandes del Perú. Dudo que no sea rentable. Me gustaría ver esos números como financiero que soy. Pero si es que no quieren renegociar, la otra es, bueno, te obligamos, pues, ¿no? Y te obligamos como, o te expropiamos una parte de la empresa y obligamos a que lo des, o hacemos que el 40% sea administración del Estado por administración de recursos naturales y con eso obligamos a que tengas que dar una parte. Pero de alguna forma tienes que dar el gas. O hubiéramos buscado un contrato donde le dabas la carnecita, que era Lima, pero también le dabas parte del hueso, que era mercados más chicos en el sur. Porque claro, Lima con Callao son 11 millones de personas. Si sumas Arequipa, Cusco, Juliaca, Tacna y Moquegua, puede que llegues a 2,5 millones de personas. Claro. Entonces, es una demanda más pequeña. Sin ninguna duda, es una demanda más pequeña hoy día. Pero si hubiéramos tenido ese razonamiento, nunca hubiéramos hecho un montón de carreteras. Sí, porque antes de asfaltarlas no había demanda. En el momento que las asfaltas, la demanda crece. El Estado peruano no hubiera podido buscar alternativas para venderle algo de gas a Bolivia. Bolivia ya se quedó sin gas. Sí, por ejemplo, podríamos venderle algo de gas a Chile. Podríamos promover industrias como la petroquímica y qué sé yo en el sur para que haya más consumo de gas, pero durante algunos años hubiéramos podido subsidiar o compensar la rentabilidad del mercado limeño con la menor rentabilidad del mercado del sur. Igual. Pero tienes que buscar alternativas. No basta decirle a la gente que no porque la tablita del economista no funciona. Tal cual, eso no es una justificación. Bajo esa premisa no daríamos agua a nadie, pues no, porque el agua no es rentable en ninguna parte. Exactamente, no le daríamos agua a las áreas rurales porque ahí no es rentable. Claro, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hay servicios, hay infraestructuras que el Estado tiene que hacer. Y una de las propuestas que estamos haciendo en el plan de gobierno es formar un fondo, lo que se llama un fondo soberano, con toda la plata que vamos a sacar por los altos precios del cobre y los altos precios del oro que vamos a tener durante varios años por la transición energética. Podemos hacer un pedazo de eso, meterlo en un fondo como han hecho Noruega y administrarlo internacionalmente para sacarle mucho más rentabilidad y hacer una bola de nieve que nos permita financiar infraestructuras como esas, claro, que los privados no pueden financiar. Los trenes que necesitamos, las represas que necesitamos, las carreteras que necesitamos. Eso hay una fórmula. Es la fórmula que Noruega comenzó a usar hace más de 30 años y hoy día pueden pagarle, si quisieran, a cada noruego $120,000 anuales, aunque sea un bebito de cuna, con la rentabilidad que produce ese fondo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo los peruanos? ¿Ya ves? Ahí está, nos va a tomar algunos años, pero comencemos con una pelotita así y ese fondo va a ir creciendo, porque lo que es previsible es que los chinos nos van a seguir comprando cobre y nos van a seguir comprando oro. Por lo tanto, los precios van a estar arriba. Un pedacito de eso, mandémoslo a un fondo para todos los peruanos, para nuestros hijos y nuestros nietos, para que el Perú pueda tener. Así que voy a ver si es que hay algunas, creo que todavía no, pero si es que no hay, ya saben que los primeros son a los que subimos y vamos contestándoles. Pero
Pero bueno, ya un poco ya más, yendo también al lado de la energía, está el problema de Petroperú, que también, y justamente porque precisamente con lo que está pasando en Irán, donde han cerrado el estrecho de Hormuz, han generado un bloqueo y además han bombardeado una refinería en Arabia Saudita. No, esto está haciendo ya que los precios de los combustibles empiecen a subir. De hecho, ya subió un 10%, si no me equivoco. Y se espera que siga subiendo porque se está generando escasez. Y en el Perú, siendo que tenemos recursos naturales, siendo que tenemos petróleo, sí es cierto que no es el mejor petróleo, pero tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos... Incluso se ha encontrado frente al mar, en la Libertad, se ha encontrado una serie de reservas de petróleo, por lo que entiendo, sí. en la Libertad, Piura, Lambayeque. Más bien frente a Piura y Lambayeque. Claro, frente a Piura y Lambayeque, perdón. Entonces, hay recursos, pero no los podemos administrar de la manera más adecuada y tenemos una empresa petrolera peruana, nacional, que es un desastre y que solamente cada sol que se da ahí es un sol que se va al agua y ya le hemos dado más de 24.000 millones de soles a Petroperú. Es un dinero que tú me dirás a cuánto equivale, creo que es el Ministerio de Salud entero, probablemente más o menos por ahí lo tengo, pero es tanto dinero que hemos desperdiciado y que solamente se va principalmente en pagar sueldos, porque se va en pagar los sueldos y las planillas doradas a los funcionarios de Petroperú que han sido puestos ahí por gobiernos anteriores, porque ha sido para pagar favores y una serie de cosas, y que reciben planillas doradas, y entonces tenemos el problema de una incompetencia absoluta y una corrupción absoluta del Estado en Petroperú, que ya no... ¿Qué hacemos con esa empresa, no? A ver, en el Perú nos hemos acostumbrado durante muchos años, a partir del gobierno militar de los 60, tuvimos un ejército de empresas públicas, ¿no? Y en el fujimorismo nos dijeron, todas las empresas públicas son malas por sí mismas y privatizaron todo. Quedaron unas cuantas, como Petroperú y algunas otras que administra una cosa que se llama FONAFE, que es medio complicada de explicar. Pero no todos los países tienen empresas públicas que no funcionan. O sea, los chilenos administran su cobre con una empresa pública. Y en el caso de ellos funciona bien. ¿Por qué? Porque tiene gerencia profesional. La empresa es pública, el Estado es profesional, pero son tan claros de poner gerencia privada, gerencia profesional, que le asegura a todos los chilenos que Codelco va a estar bien manejado. El fideicomiso, el Fondo Soberano de los Noruegos, es un fondo de los noruegos, es público, pero está administrado profesionalmente, fuera de toda influencia política, y eso permite que hoy día le podría pagar $120,000 anuales a cada noruego rascándose su barriga, si es que quisieran. Claro. Pero perderían el fondo. No se les ocurre hacer eso. Lo mantienen todo unido, no le pagan $120,000 a cada noruego, pero el fondo sigue creciendo y Noruega puede hacer toda la infraestructura que quisiera hacer con ese fondo. Lo mismo podríamos hacer en el Perú y lo mismo tenemos que hacer con Petroperú. El problema de Petroperú es que tiene un montón de sindicatos que durante años han negociado un conjunto de gollerías y han hecho que la empresa crezca y cada trabajador le cueste un infierno de plata. No es la única razón. También es el enorme encarecimiento que tuvo la refinería de Talara y varias otras razones. Lo que necesitamos es meterle gerencia profesional a Petroperú. Venderla ahora, como proponen algunos, en la derecha sobre todo, sería un absurdo porque nos pagarían un chocolate sublime partido por la mitad por Petroperú. Porque nadie va a comprar una empresa endeudada de esa manera. No vale nada. Entonces cualquier comprador va a decir, ya, yo te la compro, pero me la vendes por un chancay. Ni siquiera un chancay partido por la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar Petroperú si es que queremos en algún momento pensar, y lo evaluaremos como peruanos en debate ciudadano, si es mejor venderla o no. Hoy día es absurdo pensar en venderla. Lo que tenemos es que ponerle gerencia profesional y eso es lo que no ha sabido hacer ni la señora Boluarte, ni el señor Gerí, ni el actual presidente encargado que tenemos. Así es, pero parte de eso es hacer que la administración, o sea privada, ¿no? O sea, porque tenemos un Petroperú que es 100% nacional. Sí, y la ley permite que hasta 49% pueda ser privado. Y yo soy un poco esa idea, que al menos el 40% sea privado, que la administración de la empresa sea privada, y después tenemos que generar mecanismos, creo yo, y esto de repente es más polémico, ¿no? Pero yo creo que constitucionalmente deberíamos crear un mecanismo que le permita al Estado tomar decisiones duras respecto al servicio público en algunos casos. Por ejemplo... ¿En qué estás pensando, por ejemplo? Crear una especie de... En alguno de los artículos, probablemente en el capítulo económico, crear un acápite donde el Estado, el gobierno
y probablemente también con aprobación del Congreso, pueda declarar un estado de austeridad, ¿no? O por crisis económica, que te permita en esa situación flexibilizar, por ejemplo, los derechos laborales, en este caso del sindicato de Petroperú o de los trabajadores de Petroperú, para poder liquidarlos a todos, deshacernos de todos ellos y empezar pues con una nueva plana de mejores profesionales, con una carrera pública más adecuada, tener a gente que sea competente y empiece a hacer el trabajo que hay que hacer. A ver, un abogado probablemente nos va a decir que los derechos laborales priman y esos trabajadores, aunque hagamos esa ley, se van a ir al Poder Judicial y se van a hacer reponer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que necesitamos, para poder hacer leyes de ese tipo tan drásticas como la que propones, necesitamos primero un consenso ciudadano. Un consenso ciudadano que no podemos seguir arrastrando una empresa tan endeudada y a la vez no queremos venderla. O eso una u otra. Si no la queremos vender, y creo que no la debemos vender ahora porque Sí. la venderíamos, como digo, a la mitad de un chancay, Sí. tenemos que sanearla. Y para sanearla, no vamos a poder sanearla con esos costos laborales. La actual administración de Petroperú ha sacado hace poco, no sé si viste un comunicado donde dicen que van a reducir 900 puestos, pero la mayoría son gente que se va a jubilar, gente que está contratada por servicios, por locación de servicios o puestos que no están ocupados, pero que los sindicatos esperarían que se ocupen. Y con eso reducen 900, o sea, gente que en realidad no va a salir, Sí, con excepción no va a de los salir. viejitos. Entonces, estamos haciendo maquillaje todavía. Petroperú necesita medidas mucho más duras y esas, como dices tú, solo las puede poner en juego un privado, que Sí. tenga otro tipo de incentivos. No puede ser que tengamos una empresa donde los accionistas son el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas. Eso no es empresa. Metamos socios que junto con los ministros en representación del Estado discutan objetivamente cuáles son las mejores medidas para sanear a Petroperú y pongámonos un plazo. Cuando la saneemos, discutiremos si se privatiza o no. Ahora no se puede discutir Tal eso. cual, no se puede. Es absurdo. Hay que ir poco a poco metiendo eficiencia y lamentablemente, ahí sí estoy de acuerdo contigo, la eficiencia va a significar reducir personal, reducir derechos laborales excesivos que ningún trabajador tiene en el Perú. O sea, en el Perú, preguntémosle a cualquier persona que está caminando por la calle y te va a decir que con las justas puede Y ese es financiar otro su punto. vida, ¿no? Y en Petroperú tienen 19 sueldos, seguro pagado por la empresa, colegio, Tal cual. guardería, vacaciones, no sé qué, no sé cuántos, un montón de cosas que el grueso de los peruanos no tienen. Tal No cual. se puede admitir Y que no eso. tenemos por qué pagar. ¿Por qué tenemos que pagarle Exactamente. la escolaridad y la educación a los trabajadores de Petroperú con nuestros impuestos? ¿Qué sentido es ese? O sea, Exactamente. si ellos quieren una mejor educación para sus hijos, bueno, que peleen por una buena educación pública. Y que organicen su sueldo para pagarla, ¿no? Como lo Claro. hacemos todos los peruanos. Claro, ¿por qué tendríamos que dársela a nosotros, no? Entonces, ese es un tema, como muchos otros en la administración pública, que vamos a tener que enfrentar con valentía. O sea, en Así eso es. sí te doy la razón. Sea con una ley drástica como la que sugieres u otro mecanismo, vamos a tener que enfrentar con valentía. Y por eso los necesitamos a ustedes, peruanos y peruanas, a ustedes que están acostumbrados a seguir a Jorge, que apoyen a cualquier gobierno que quiera enfrentar seriamente lo de Petroperú o seriamente lo del gas de camisea o seriamente un conjunto de problemas que tenemos en el Perú. Otros, Tal cual. la anemia que afecta a millones de nuestros niños. Eso necesita mucha valentía. Y para que un gobierno pueda ser valiente frente al Congreso, necesita que ustedes, peruanos y peruanas, estén con aquel que quieran ustedes elegir. Tiene que ser alguien en quien confíen, alguien que estén dispuestos a apoyar cuando tengan que tomar decisiones difíciles. Así es, tal cual. Y justo acabo de darme cuenta. ¿Que no lo estás dejando preguntarte? No es eso, es que tengo mala conexión. Estoy con conexión inestable y por eso que también está bajando un poco. Entonces, ¿qué? ¿Interrumpimos para que te conectes al Wi-Fi Sí, o qué? mejor. Aviso el servicio público, salimos un ratito para Sí. cambiar de conexión. Oye, gente, voy a reiniciar el live. Un ratito nomás voy a conectarme al Wi-Fi porque no me pude conectar. Y ahí volvemos a entrar. Así que solamente busquen al toque porque no voy a demorar mucho. Por acá pregunta Giselle Polo, sáquenme de mi ignorancia. ¿Se puede privatizar el 50% y el otro 50% que sea del Estado para Petroperú? Sí, en resumen sí se puede. Hasta 49, Giselle. Sí, hasta el 49% se puede privatizar y el resto tiene que seguir mantiene siendo estatal. público. Sí, eso es lo que señala la ley. Ahora sí, voy a reiniciarlo y nada, vuelven a entrar amigos. Discúlpenme un ratito.
Ya estamos. Listo. Ahí ya la gente va a volver. Igual acá estamos todavía, así que por aquí también nos están viendo. Pero nada, pues, o sea, a lo que iba también con esta ley que te decía, esta reforma constitucional, porque sí está este problema de que el Poder Judicial devuelve, ¿no? Muchas veces a una serie de trabajadores que a veces están nombrados y que pasa, seguramente lo he visto en el Estado. Yo lo he visto, yo no he trabajado nunca en el Estado, pero sí he tenido alguna vez que lidiar con el Estado, y porque empresas donde he trabajado han tenido que, no sé, han proveído servicios, claro, cosas por el estilo. Ajá. Y alguna vez incluso como consultor recuerdo haber entrado a una serie de instituciones, sobre todo el Ministerio de Turismo, y claro, veías un personal que sí trabajaba, sobre todo los más jóvenes, y veías a otro personal que literalmente no hacía nada, o hacían muy poco porque no sabían cosas básicas como usar un Excel. Tú decías, oye, pero esto que te estoy explicando no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo de hacer una tabla dinámica, no es magia, ¿no? Y claro, y estos trabajadores son claramente trabajadores ineficientes que por mucho que hayan sido nombrados y tal, ya no pueden seguir en el Estado porque están empeorando los servicios públicos y nos está costando un montón de dinero. Y entonces yo creo que como Estado, sobre todo siendo un país pobre, porque es un país pobre o en desarrollo como prefieran verlo, pero somos un país que está hasta las huevas, creo que tenemos que priorizar el uso de los recursos y decir, bueno, ¿no? Creo que ya estuvo buena la fiesta para muchos, y es momento de decir como Estado, como sociedad, si quieren lo ponemos en referéndum, ¿no? Y decir, creo que tenemos que empezar a priorizar en el sector público, ¿no? Como Estado, o poner una disposición, mejor dicho, como Estado, para permitir sacar a este personal que no nos está dando resultados y poner una protección constitucional que impida que el Poder Judicial también los devuelva, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Los liquidamos, le pagamos todos sus beneficios, por supuesto, todo lo que corresponda con ley, pero ya no vuelven. Y ya que se dedican al sector privado y vean qué hacen. Pero no tendríamos por qué tenerlos de nuevo, ¿no? Y eso no va solamente con Petroperú, eso va... Sedapal tiene el mismo problema. Lo ves en Corpac que es un poco diferente porque no es que sean ineficientes, sino que son pendejos, que es muy diferente. Pero también lo ves en otra serie de empresas y ministerios, organismos públicos, ¿no? Gobiernos regionales. Municipalidades, la municipalidad de Chiclayo, la de San Juan del Lurigancho, la de Arequipa, están quebradas por exceso de personal, ¿no? Que se han ido, por ejemplo, Chiclayo, por ejemplo, es una típica municipalidad que no puede hacer nada porque los alcaldes han ido dándole beneficios sociales a los trabajadores y si alguien trata de quitarlos van al Poder Judicial y se los hace reponer. Tal cual, y eso no tiene sentido. Entonces, lo que tenemos que instalar, y eso es bien importante desde el punto de vista de nosotros, de primero la gente, es los derechos laborales tienen que respetarse, pero no pueden sobreponerse a los derechos de los ciudadanos. Sí, no pueden ser Todo privilegios. trabajador público es un trabajador de servicio público y sus derechos, su interés de tener más beneficios no puede afectar el derecho de los ciudadanos al servicio público. Hacer ese equilibrio es difícil. No podemos pretender que vamos a violar los derechos laborales de los trabajadores. No se puede. Pero sí hay que primero privilegiar el servicio público. No puede ser que primero es el derecho, por ejemplo, de los médicos de salud a trabajar 6 horas, de las cuales 2 son para formación, por lo tanto al paciente lo atienden 4 horas. No, pues. Y todo eso se ha conseguido por huelgas. Claro. Y el Estado ha terminado cediendo, favoreciendo que al final el Estado cueste más y cada vez rinda menos servicio público. Entonces hay que ordenar sin ninguna duda. Y para ordenar va a haber que ser muy valiente, sí. Y lo principal es que los ciudadanos entiendan. Claro, somos un país con insuficiente empleo, entonces la gente dice, el Estado me tiene que dar empleo. Pero ese no es el camino. El camino es producir riqueza para que todos tengan trabajo en lo privado y tengamos solo los trabajadores públicos que necesitamos hacer. Recuperar ese equilibrio va a tomar tiempo. Pero hay que tener claridad de que el objetivo es servir a la gente. No es que el Estado es una maquinita de engorde para darle empleo a mis amiguitos. Eso es muy difícil de quebrar, pero lo tenemos que quebrar si en algún momento queremos tener un Estado que les sirva a los peruanos. Además, también está el otro punto, ¿no? Que creo que todos los servidores públicos deberían tener los mismos derechos y no puedes tener más beneficios porque estás en una institución respecto a otra. Todos deberían tener exactamente los mismos. A la misma dificultad y responsabilidad, el salario debería ser igual. Tal cual, no tiene ningún sentido. Y hoy día, por ejemplo, tú tienes en los gobiernos regionales,
Hay directores de agricultura en Huánuco o en Madre de Dios que ganan mucho menos que el mismo director de agricultura en La Libertad o en Arequipa. Eso no está bien. Y una de las cosas que hay que hacer entonces es lo que se llama la reforma del servicio civil, que es ordenar el empleo público. Sí, Ordenar el empleo público para que los que tienen más responsabilidad, su trabajo afecta más a la gente, ganen mejor, no importa dónde les toque trabajar. Si no, nunca vamos a tener buenos médicos, buenos profesores en la Amazonía o en las ciudades a más de 3.000 metros. Todos se van a ir a Lima, Arequipa y Trujillo. Tal cual. Como es hoy día, ¿no? O sea, ahora. Si ustedes no saben, hay profesores que su puesto está en San Lorenzo, en Loreto, que es una provincia que limita con el departamento de Amazonas, muy lejana, pero trabajan en Iquitos. Se han hecho trasladar a Iquitos, pero su puesto sigue figurando en San Lorenzo. ¿Y quién enseña en San Lorenzo? ¿Ah? Nadie pues enseña a los que no tienen otra opción. Ese es el problema que tenemos en el Perú, se engaña mucho a la gente y lo mismo pasa en el sector salud. Médicos que se supone que están en ciudades a 3.000 metros, pero trabajan en la capital del departamento, pero su sueldo en el presupuesto aparece en la ciudad donde no van a trabajar. Entonces todo eso lo tenemos que corregir porque si no vamos a seguir teniendo el adefesio de Estado que tenemos hasta ahora, que nos tiene insatisfechos a todos. Por eso no creemos en la política, porque el Estado nos ha engañado y engañado y engañado. ¿Y quién engaña? Las personas que trabajan en el Estado, los políticos, pero también, lamentablemente, muchos servidores públicos. Tal cual, tal cual. Y ya saben, gente, a ver, voy a ver si hay preguntas, pero si no hay preguntas, continuamos. Bueno, también como hemos reiniciado, de repente no hay, pero... no hay de momento. Pero ya saben, vayan pidiendo sus preguntas y si ya se van a ir chequeando por acá. A ver. Tum Sahur. ¿Qué más dice? Sí, le contestamos a Giselle que preguntó, ¿no? Lo de Petroperú, ¿hasta cuánto se podía privatizar? Le contestamos antes de desconectarnos, ¿no? Sí, le preguntamos. Bueno, no hay preguntas de momento, solo son los tres de siempre. Pero es eso, ¿no? Es eso en realidad, hay que ordenar bastante en el Estado, hay que hacer una carrera pública que funcione y claro, esa carrera pública tiene que ajustarse a las diferencias que, por ejemplo, tiene el sector salud, con las que tiene el sector educación, con las que tiene la policía y los militares. Y bueno, el resto poco sí, a poco. Más o menos ya es más o menos estable, ¿no? Porque ese es un chancho que no nos vamos a poder comer de un solo bocado, ¿no? Vamos a tener que comer en sanguchitos. También. A poco. Mira, acá hay una pregunta buena que dice Giancarlo. Dice, ¿qué haría nuestro partido sobre el proyecto Chinecas? A ver, ¿qué propone nuestro plan de gobierno? Porque ustedes saben que tenemos varios proyectos de irrigación en la costa peruana, porque ese fue la apuesta desde los años 60, hacer grandes represas en la costa que nos han permitido tener agricultura en Lambayeque, en Piura, en La Libertad, en Ica, en Arequipa. El problema es que de esos proyectos hay los que se hicieron, muchos de ellos están colmatados. ¿Qué significa? Que el reservorio que se fue pensado para 30, 40 o 50 millones de metros cúbicos de agua, hoy día tiene 25 millones de metros cúbicos de tierra. Y queda muy poquita agua. Tinajones, Chirapiura. Poechos también estaba llenado. Poechos. Sí. Varios de esos proyectos tienen esos problemas de colmatación. Y hay los otros proyectos, los que se les ha prometido durante décadas a Arequipa Majes, a los ancachinos, a los chimbotanos chinecas, la tercera etapa de Chavimochic, el Alto Piura en Piura, la segunda o tercera etapa de Olmos en Lambayeque, que no se hacen porque a todos le paramos ofreciendo y los proyectos están atracados en factibilidad tras factibilidad tras factibilidad. Pero eso es un problema de destrabamiento de proyectos porque los contratos entiendo que están. Pero mal hechos, muchos contratos están ¿Y por qué están paralizados? Porque se diseñaron mal, porque le dan unas prerrogativas a empresas como Odebrecht u otras que engañaron al Estado y usan un montón de triquiñuelas, porque todas esas empresas contratan a los estudios de abogados más fichos de Lima, que lo que hacen es usar un montón de triquiñuelas para poder seguir cobrando gastos de administración. Pero nunca hacen el proyecto. Y nunca hacen el proyecto. Y el Estado no tiene capacidad de arreglar esos entripados en los que se metió él mismo. Porque hemos tenido funcionarios que pensaban que todos los privados eran santos y los privados lo que buscan es maximizar su beneficio. Sí, tal cual. Entonces las empresas buscan ganarle al Estado. Como también la del aeropuerto de Cusco y muchos otros que nos meten juicio porque hacemos malos contratos. Entonces lo que necesitamos es los mejores, que pueden diseñar mejores contratos pensando en el interés público, no en el interés
de corto plazo de un grupito de población, en el interés de todos los peruanos, tienen que ser aquellos que representen al Estado cuando se negocia con privados. Los privados nos van a poner a los mejores, el Estado tiene que poner a los mejores. Así hacen los países desarrollados para que no les metan cabeza, porque el privado va a tener tendencia a buscar su máximo beneficio. Y eso no significa que esté mal. Pero al frente tienes que poner muy buenos negociadores, porque si no te van a ganar. Tal cual. Tal cual, acá justo nos dicen que... Majes Siguas es el mejor ejemplo de eso. Hay un contrato que tiene amarrado al Estado y el concesionario no quiere aceptar algunas condiciones que le ha pedido el Estado y cada vez nos cuesta más, pero no se puede poner en servicio y no, la plata no nos sirve. Y no puedes hacer que eso se desarrolle y que después... Pero también hay otro problema, porque por ejemplo, bueno, esto tiene que ver más con la agroexportación probablemente, porque la agroexportación se hizo que esos terrenos funcionaran, ¿no? Y se ha permitido riego, por ejemplo, hay una cierta infraestructura, pero por ejemplo, no se construyó colegios, no se construyó postas, y la población, claro, está ahí porque tiene que trabajar o está cerca, pero no ha recibido ningún beneficio más allá de que sí tiene un pleno empleo, porque es verdad, Ica tiene pleno empleo, pero tampoco es un pleno empleo de calidad, no es un pleno empleo donde ganan sueldo mínimo en el mejor de los casos, y en otros casos están informales y no tienen ningún beneficio de planilla. Y viven en asentamientos sin agua, sin desagües. Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? Porque el Estado, por un lado, sí, tiene que generar estos proyectos de infraestructura que son necesarios y tiene que destrabar como tenga que destrabar. Yo también creo que se tiene que priorizar el desarrollo del Estado, el desarrollo de la nación, mejor dicho, y de los ciudadanos, ¿no? Y si para eso hay que destrabar y hay que destrabar a la fuerza, habrá que destrabar a la fuerza, pero del otro lado no solo es eso, es también darle a la población lo que necesita, ¿no? Porque no puedes simplemente crear el proyecto y después ya me voy, pues no, ya vean ustedes cómo hacen, ¿no? Y además no hay sectores privados que tienen obligaciones de desarrollo local, igual con conflictos sociales, que pueden apoyar a la población con determinados proyectos de desarrollo social, escuelas, agua potable, etcétera, que son las empresas mineras. Y yo digo, ¿por qué las agroexportadoras no pueden asumir determinados compromisos con el desarrollo del lugar donde están? O sea, no puede ser que tengamos un boom. Es muy meritorio el boom de agroexportaciones que hemos tenido los últimos 20 años en el Perú. Hace 5 años no exportábamos arándanos, ahora somos el primer productor del mundo. Está muy bien, pero ese beneficio que está recibiendo las empresas tiene que ser compartido. El drama del Perú es la enorme desigualdad que tenemos. Está bien que las empresas prosperen, está bien que sus accionistas ganan dinero, pero ese progreso tiene que ser compartido con el territorio donde operan. No basta pleno empleo con salarios mínimos. Necesitamos una ICA donde la gente esté contenta de vivir en Ica porque su vida mejora. Necesitamos que Barrio Chino, Ampliación Urbana y todos los otros asentamientos que están principalmente ocupados por trabajadores agrícolas, la gente tenga mejores condiciones de vida, un buen colegio, un agua, desagüe. Entonces los empresarios dicen, esa es responsabilidad del Estado, pero ellos pagan una tasa de impuestos menor a la que pagan los demás. Con 14, 15 o 16% de presión tributaria, como es el promedio del Perú, ¡qué bajísimo! Nunca vamos a tener los servicios públicos que los privados dicen que le tocan al Estado. El promedio de América Latina es 22% de presión. Que es bajo también. Ese promedio es por lo menos la mitad de lo que pagan los países europeos. Tal cual, ya tenemos. Entonces, no podemos esperar que el Perú sea un país con buenos servicios públicos con 14, 15 o 16% de presión tributaria. Nuestro plan de gobierno dice por lo menos el promedio de América Latina. Tal cual. No será como Chile, no será como Brasil, pero por lo menos el promedio, 21% al año 31. Tal cual. Ahí justamente ya tenemos una pregunta, está ¿Somos Luz? ¿Somos la luz de tus ojos? Eso es una óptica, creo que es el nombre de su óptica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Primeramente saludarlos y de verdad agradecerte que me hayas permitido subir porque hace bastante tiempo te sigo. Muchas gracias. Soy optómetra técnico en optometría. Hace unos días vi tu live por hablar sobre los profesionales. Sé que te están tocando también otro tema, pero quería, porque pienso votar por tu partido para el Congreso, sí lo voy a hacer.
digamos. Y estoy animando incluso a mis colegas, porque nosotros como técnicos somos un número muy grande, somos más de 5.000 optómetras técnicos, Sí. pero realmente ahorita quería un poquito este espacio, porque así que ahorita queremos un gobierno limpio, un gobierno bueno, un gobierno que realmente se preocupe por toda la población. También me encantaría, porque siempre nos ha pasado que han entrado colegas que han postulado para el tema del Congreso, les hemos pedido que haya un tema, no sé si una ley o algo, porque lamentablemente siempre tenemos un tema de competencia entre los tecnólogos universitarios como los temas de nosotros los técnicos. E incluso siempre yo hago live, tú me puedes seguir por este medio, también como mi nombre es Patricia Gómez Valencia, soy optómetra técnica en optometría, hago live, tengo 20 años en el rubro óptico y soy súper pido que cuando hay estos tipos de comentarios que no, que la universidad son mejores, que los técnicos no, porque tengo algo, Jorge, yo sé que tú eres un profesional, o eres universitario, o ya terminaste la carrera, pero te digo que también hay técnicos muy buenos. Sí, por supuesto. Amamos lo que hacemos e incluso nos sacamos mucho más adelante de querer mejorar como profesionales. Yo respeto y admiro a los que ahora también estoy en la carrera técnica como universitario también, donde existe la tecnología médica en optometría, en laboratorio, radiología. Sí. Pero nosotros tenemos un tema siempre con la optometría. ¿Qué sucede? Ellos nos quitan a nosotros un valor, siempre nos dicen, por ejemplo, o hacen en sus redes sociales con las fiscalizaciones, agarran y dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando van a una óptica fiscalizada, ¿qué es lo que hacen? No encuentran nada, porque no hay una ley que ustedes que están analizándose para este partido puedan ver de que no hay una ley que prohíba que los técnicos de optometría podemos hacer retracción. ¿Qué es la retracción? La medida de calidad. Nosotros como profesionales también somos asistenciales, trabajamos de la mano con el oftalmólogo, tanto como el tecnólogo médico. Sí, claro. E incluso ellos tampoco pueden hacer el tema de sellos ni nada, porque dependen del oftalmólogo y clínica. Ahora, si nosotros como ópticos trabajamos en el proceso, nosotros sí podemos dar un futuro como optómetras y también podemos guiar de esa manera independiente. Pero ellos siempre están haciendo videos en donde siempre están diciendo que el técnico de optometría no puede refractar, no puede medir. Esto viene de años, esto viene más de 40 años. Ahí entendí el problema. Porque la carrera técnica Es con de lo que te miden en la óptica y los médicos piteando. Entonces, yo siempre, cada vez que hago live, siempre digo que ustedes en vez de estar viendo esta discriminación y estar pisoteándonos y decir que el técnico no puede retratar, o solamente hagan valer las evaluaciones de profesionales de 5 años, más no de 3 años. Incluso hoy día tuvimos un debate, tanto mi colega Brenda, que hace live, con otras personas que hacemos live. Me gustaría que me busquen si desean, si Patricia Gómez y hago live. Y yo realmente he estado siempre promulgando el respeto, Claro. porque nosotros somos profesionales, o sea, no porque yo tengo 35 me va a quitar ese derecho, porque mi título lo dice a nombre de la nación y es superior, dice técnico de optometría superior, no dice en ningún momento, oye, auxiliar, asistente, no, es superior, porque también este tema también hay en enfermería, si ustedes también están viendo todo esto, con mucho número de volumen, que somos profesionales técnicos que queremos que nos respeten, que nos dejen trabajar, porque yo siempre digo al colegio médico, ustedes deberían irse contra los empíricos, contra estas personas que se ponen a hacer evaluaciones optométricas, donde es la primera línea de salud, que se ponen a hacer exámenes en donde no deberían ni siquiera tocar los ojos de los pacientes y se ponen a vender, porque lamentablemente la óptica lo ven como un centro cualquiera, lo ven como si fuera un lugar en donde compran lentes, pero más no con luz. Yo, mi persona, lentes, pero más no con luz. Yo, mi persona, lentes, pero más no con luz. Yo, mi persona, yo como profesional, hago prevención. Tú, por ejemplo, cuando vienes a mi consultorio, un ejemplo, pides, bueno, esta persona quiere hacer una evaluación, te hago una anamnesis, tengo preguntas, te evalúo, tengo que hacer una evaluación con fondo de ojo, sin botas, te hago preguntas, te veo tu densitometría, examino, y de acuerdo a eso yo agarro. Y si encuentro una patología, mandar a hacer análisis y le va a costar un montón de plata y recién después va a tener la solución. Entonces lo que necesitamos es proteger el interés del ciudadano, asegurándote que nuestros técnicos, sean optómetras o de cualquier otra profesión técnica, sean de primer nivel.
Y una apuesta que está proponiendo primero la gente es institutos superiores tecnológicos de excelencia, no solo en Lima, sino por lo menos en las más grandes capitales de departamento del país, para que los chicos de las ciudades grandes o los chicos de las ciudades chicas puedan ir a estudiar en excelentes institutos superiores tecnológicos. Además, solamente para cerrarlo, en base también a lo que decía Raúl, en este momento el mercado laboral peruano tiene un déficit muy grande de profesionales técnicos. De hecho, tenemos más universitarios de los que realmente necesita el mercado para algunas áreas, y lo que necesitamos es generar más técnicos, porque las empresas privadas sobre todo están necesitando técnicos especializados en determinadas áreas que el país no está formando. Y es por eso que de hecho la última encuesta, no me acuerdo el nombre de la encuesta, pero la hizo el INEI sobre el mercado laboral, señalaba que por ejemplo los egresados de institutos técnicos ganaban en promedio más que los egresados de carreras universitarias, ¿ya? Precisamente por la escasez, porque hay menos egresados técnicos. O sea, necesitamos mucho más tecnólogos médicos, más optómetras, más técnicos en informática, más soldadores, más especialistas en mecánica de maquinaria pesada, ejemplo, sí. Más especialistas en maquinaria agrícola que abogados, contadores. O sea, no necesitamos tanto abogado, no necesitamos tanto administradores, administrador industriales como yo. Como para terminar, yo les vuelvo a repetir, búsquenme como Patricia Gómez Valencia. Yo les invito a mi live, porque créanme que somos un grupo grande de profesionales y que realmente ahorita todos estamos diciendo por quién vamos a votar. Yo he dicho en mi live, y te lo he dicho, Jorge, yo sé que no me vas a ver porque tienes un montón de seguidores, pero yo he dicho así en mi live, voten por Jorge Carmelo. Muchas gracias. por mí. Hágalo, que ahora con el caballero. Entonces, yo les invito a organizarnos, inscribirme por interno, a que me puedan brindar, porque tenemos una gran comunidad en donde podamos poder decidir claramente por quién vamos a votar. Porque realmente, yo les soy bien sincera, y este país no sale de donde estamos, hasta me da ganas de irme de viaje fuera del país. No. No lo hagas. Vota por Jorge para diputados y por Raúl para senadores, por primero a la gente. Como le digo, presidentes, menciono a Walmart Grosso, también hablé de él, pero hay muchas cosas. Pero, exacto, o sea, ahora nos tenemos que informar, o sea, por eso digo, para no cometer errores, porque yo y este caballero le invito que nos organicemos, porque en realidad, créanme que hay buena cantidad de seguidores y una comunidad grande de profesionales técnicos, somos mucho más en la área de tecnología médica, y créanme que es un país excelentemente bien, así que les pediría que por favor Puso conversando con Raúl Molina y se fue. Y luchar por nuestro país y mejorar la calidad de la salud, ¿no? No, muchas gracias, Patricia. Sí, así es. De hecho, sí, encantados. Entiendo que lo haces de esta cuenta o lo haces de otra cuenta, tus lives. Uy, ¿te fue ahí? Patricia. Sí, no sé qué pasó con Patricia. La reemplazaron. Pero nada, en todo caso, igual por ahí escríbenos al directo, a Raúl Molina, a su propia cuenta o a mí, y por ahí vamos viendo en qué día puede sumarse o yo sumarme, va a depender un poco de la agenda, pero sí, escríbenos y nosotros encantados de participar. Ahora sí, Williams, por favor, adelante con tu pregunta. Y voy a nuevamente recordarles que por favor, 2 minutos y seamos puntuales para poder sumar a más gente. Dale, Williams, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzando te voy a dar, digamos, una pequeña crítica. Digo, pregunta. La crítica va a ser por dónde voy. Bueno, yo no soy tu seguidor, ¿no? Pero sí te vi. A mí un poco me da pena de que estés con chicas. Es eso, se me da pena. Que estés con la Tello, no sé cómo se llama más o menos. Ah, Marisol Pérez Tello. Entonces, ella siempre es tibia. Ella siempre ha sido tibia. Siempre ha sido tibia. Yo la conozco de muchísimos años. Tú quizás eres un poco más joven, ¿no? Ese es uno. Ahora, el otro. Has estado tú trabajando con Castillo, el hijo del otro Castillo, ¿no? Yo nunca trabajé con Castillo. Que empobreció el Perú. Yo nunca trabajé con Castillo. Tampoco, pero nunca trabajé con Castillo tampoco. Bueno, ya. Esa es la crítica. Ahora, la pregunta va. Uno, ¿qué vas a hacer con la policía?
Y dos, acerca de la policía más o menos, a ver, que quisiera que tú me informaras cuál es tu plan, ¿no? Porque la policía ya todo el mundo sabe que pues, es una banda armada. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, varios puntos, ¿no? Primero, nunca he trabajado con Miguel del Castillo en ninguna de sus empresas. Yo siempre he trabajado en finanzas, en otra serie de cosas. Y lo otro, bueno, lo de la tesis en realidad me parece a mí usualmente parte de un discurso polarizador que busca siempre radicales, ¿no? Y que los radicales y los más ideologizados utilizan para tratar de desbaratar o desprestigiar a la gente que es más sensata y racional. Por ese lado, a mí no me preocupa, yo creo que necesitamos sensatez precisamente para tener estabilidad. Nos han gobernado inútiles y radicales y eso es lo que nos ha llevado a este desastre, ya sean de izquierda o de derecha, pero han sido radicales de ambos lados. Y ahora ya sobre el tema de la policía, bueno, ahí tenemos un planteamiento que es claramente la reforma de la policía, que pasa por una purga primero de la policía de los altos mandos y también una serie de oficiales que están más abajo y que están investigados por crimen organizado y por corrupción. De hecho, hasta el 2022 la inspectoría tenía un informe de que habían al menos 20.000 policías investigados por esto, 1 de cada 7, para que se vea el tamaño de la corrupción dentro de la institución. Y esa institución además necesita una serie de reformas, digamos, aparte de la purga, tienes que crear, primero poner a gente adecuada, ¿no? Porque sí hay gente buena, hay gente decente, hay gente, por ejemplo, de la DIVIAC que fue separada y destruida y que podría recuperar algunos y volver a armar equipos de inteligencia. Tienes que sí hacer una serie de procesos como pasarlos por el polígrafo y hacer otra serie de mecanismos para poder encontrar los más adecuados. Tienes que derogar una ley que además hizo el Congreso para que el presidente no pueda cambiar al comandante general de la policía, que lo hicieron para que Castillo no pudiera cambiar, no me acuerdo quién era el comandante ahí, creo que era Sanabria, yo no me acuerdo quién era el comandante en ese momento, pero el Congreso no quería que lo cambien. Entonces tienes que derogar esa ley para que el presidente vuelva a poder poner al comandante general más adecuado y no sigamos con Arriola, que es claramente un imbécil y un inútil, ¿no? Que no sirve para nada. Entonces es eso por un lado. Y del otro tienes que, y esta es mi posición y de repente acá Raúl tienes otras, pero creo que sí lo hemos conversado, porque de hecho yo creo que la policía tiene que dedicarse básicamente a 4 funciones, ¿no? Que es la prevención, la investigación, la inteligencia, la seguridad del Estado y básicamente esas. Hay una más que se me está yendo de la cabeza. Y los operativos. Pero espérate, todavía no lo termino. Yo te cuento una cosa rápida, mira. A ver. Mira, por ejemplo, yo soy de Tacna, ¿ya? Acá en la ciudad de Tacna tú puedes ver a policías. Voy por la ciudad y veo, no sé, 20 policías. 20. Pero justamente un día me fue un día domingo y era directorio de la policía. Y oh, sorpresa, vi miles de policías. Vi como tranquilamente unos 3.000 policías. ¿Dónde están ellos? Por Dios santo, oye, tú ves a tránsito, están haciendo batidas toda la vida, pero no hace lo que es tránsito. Sí, tal cual. Imagínate. Tal cual. A ver, o sea... Una última pregunta, Jorge, y con eso termino, por favor. ¿Ya? A ver. ¿Me escuchas, no? Sí, te escuchamos. Ya. Esta última ya de Japón, ¿cuál es? Es el centralismo. Ahora, te lo digo así fácil, ¿ya? Lo dices como tagneño. Genera 100 millones, todo, como tagneño, como provincial. El Perú genera 100 millones, digamos, ¿no? Así fácil. Como dice, ya bueno, ya. Genera 100 millones. De esos 100 millones, oh sorpresa. ¿Sabe cuánto se queda Lima? 70 millones. 30 millones se reparte recién a todo el Perú. O sea, ¿pero por qué? Hay mecanismos para que la plata se quede allá. Y eso ya pudre. Ustedes, lógicamente, son limeños y ni siquiera conocerán la provincia. Porque la provincia son prácticamente abandonados a la de Dios. Ustedes no conocen, pues, son indiferentes porque son limeños. Porque no conocen, pues, es algo natural, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? El centralismo que estamos re podridos acá en el Chipote. Acá hay minas y todo eso, pero todo se lleva a Lima. Más a Lima parece otro país, parece Europa. Tiene un descuento, que tiene esto, millonario, que tiene... ¿Pasa en la provincia que hay? Nada. ¿De dónde sale la plata? De toda la provincia, sí. De los 100 millones, 70 en Lima y 30 para todos los demás en Perú. Gracias. A ver, es verdad que hay un centralismo enorme, pero si miramos las cifras,
las cifras nos pueden sorprender, ¿ah? 45% del Producto Bruto Interno se produce en Lima. Ese es floro, mi estimado. Y déjame un ratito completar. Solamente son números. No, pero déjame espérate, completar pues. un poquito la idea, déjame completar un poquito la idea y después si quieres me replicas con todo, con la mayor apertura. 45% del Producto Bruto Interno se produce en Lima más o menos. Puede ser que algunas empresas producen en el resto del país, pero lo tributan en Lima, y 55% en el resto del país. Y efectivamente hay departamentos que producen mucho y pueden tener la sensación de que producen más de lo que reciban. Tacna es uno de ellos, pero también tenemos departamentos como Huancavelica, Tumbes, Pasco, que no producen la misma cantidad de Producto Bruto Interno de lo que necesitan para sostener mínimamente su economía y sus servicios. Entonces, en un país tan desigual como el Perú, no le podemos dar a cada uno exactamente lo que produce, pero sí es verdad que necesitamos hacer una distribución más racional. Hoy día en el Perú, más o menos, en lo que es inversión pública, 60% se ejecuta en todo el país y 40% a través de Lima. En salarios, sí, la mayor parte de los salarios se pagan en Lima y una parte menor se paga en el resto del país. Entonces, la descentralización lo que debe buscar no es quitarle a Lima o darle a provincias, es reequilibrar la distribución de los recursos. Y ahí, sin ninguna duda, hay mucha chamba por hacer, mucha chamba por hacer. Y es verdad que los departamentos que están más lejos tienen la sensación de estar recibiendo poco, pero también el Estado peruano gasta en Lima y en provincias mucha plata en gasto que no produce beneficios para las personas. Entonces, lo que nosotros proponemos es no solo redistribuir recursos, sino asegurar que los recursos le rindan a la gente en mejores servicios públicos y en más infraestructura, para que los peruanos tengamos la sensación de que la plata que se paga en impuestos, sea en Tacna, sea en Lambayeque o sea en Lima, le rinda más en la calidad de su vida. No sé si eso te ayuda a mirarlo de otra manera o sigues pensando igual, pero... Mi estimado, no. Mi estimado. Llámame Raúl mejor. Señor Raúl, usted se basa en números que le dice que, digamos, este gordo, ¿cómo se llama el del índice que supuestamente maneja la economía? Ah, Velarde. Ya, tú te manejas por esos números. Pero ese es falso, todo el mundo lo sabe que es falso. Mira, ¿sabes qué? Mira, para que veas, ¿qué mantiene al Perú, digamos, no? La otra economía. La economía, ¿qué es? La ilegal, ¿no es cierto? Estamos hablando de la droga y el oro. ¿Esa sabes cuánta plata hay? Un huevo. Un huevo de plata. Tiene al Perú. Buena parte, sí. Es la tercera, yo creo que es la tercera parte de la economía, más o menos. Pero esa plata no la redistribuye el Estado, pues. Claro, esa parte no paga tributos, esa parte no, o sea, digamos, no viene para nada al Estado. Por eso el peruano de a pie, como dicen por ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? El peruano de a pie, ¿cómo sobrevive? Pues si está supuestamente fuera o al margen de la legalidad. Que no se ve, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que el peruano de a pie, lo que tenemos que hacer, y eso es una de las cosas que proponemos. Digamos, que bajan de los números que dice Velarde, y esta es una falacia total. Mira Tacna nomás, o sea, ya no es igual los mercadillos de hace 20 años, pero todos los comerciantes que venden en las galerías en Tacna, esa gente se gana su vida con todo derecho y todo, pero ninguno de ellos paga ningún impuesto. Y claro, si tú le dices a las señoras que venden en los mercados de Tacna, paga impuestos, la señora te va a decir, ¿para qué? ¿Qué cosa voy a recibir a cambio? Entonces lo que necesitamos construir es un proceso donde la gente vuelva a confiar en el Estado y para eso tiene que primero recibir servicios. Y después todos los peruanos, aunque sea un poquitito, tenemos que comenzar a pagar impuestos, pero asegurando que la gente va a recibir a cambio cada vez más servicios. Y ese es un proceso de recuperación de confianza. Los peruanos hemos perdido confianza porque un montón de traferos se han metido al Estado y entonces ya nadie quiere pagar impuestos y entonces todos recibimos servicios muy malos. Ese arreglo, ese pacto social, ese contrato social tenemos que mejorarlo y cambiarlo poco a poco porque si no vamos a seguir siendo un país
donde los tacneños, los pasqueños, los loretanos van a seguir sintiendo que ellos no reciben nada. Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso es un poco, Williams, más bien gracias por tus preguntas. Y sí, ¿no? Al final tenemos que redistribuir mejor el dinero, como dice Raúl, y además de redistribuirlo mejor, tenemos que darle resultados a la gente en cuanto a la gestión pública. Pero te digo, ya estaba justamente subiendo a algunas personas. Estaba justamente subiendo a algunas personas. O sea, tienes Arequipa abandonada hace mucho tiempo, mira cómo está ahorita destrozada, tienes la minería ilegal que destroza casi todos los Andes y destroza con el gas, y el gas es el más caro de todo el Perú en el Cusco, teniendo al costado, para empezar a redistribuir mejor el dinero y ejecutar mejor las obras en diferentes sitios y empezar a solucionar esos problemas, pero sobre todo hay que darle la confianza a la gente para que quiera un poco también aportar en ese. Al final, si no hay caja para poder ejecutar los proyectos, no se puede mejorar algunos servicios. Eso también es parte del problema. Vemos lo que planteaba el caballero de respecto a la policía, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos si la Policía Nacional de los operativos de tránsito tiene que seguir manteniendo la mismo, o peor aún, el salvataje? ¿Por qué tendríamos que tener un policía? Ese tipo de servicios no podrían hacerlo las municipalidades y que los policías se concentren en cuidar a la gente en la calle en lugar de que solo los encuentres a los 3.000 en un cuartel el fin de semana. Y no podríamos obligar que las comisarías, en lugar de estar metidos dentro de la comisaría, los policías estén en la calle protegiendo a la gente y haciendo que los delincuentes los vean, como es en varios distritos donde hay dinero, que tiene serenos dando vueltas y hay menos delincuencia. Tal cual. Y eso, ¿cómo los obligas que hagan eso? Lo que nosotros estamos planteando es poner obligaciones, compromisos de resultados a los comisarios. Tienen que ofrecer resultados en la reducción de la delincuencia para que puedan recibir mejoras de presupuesto en su comisaría, para tener un mejor local, para tener mejores implementos los policías con los que trabaja. Hay que convencer a los servidores públicos, entre ellos los policías, que las mejoras de sus condiciones de trabajo son a cambio de más servicio público. Así es. Y los comisarios tienen que asumir responsabilidades respecto a eso, si no lo cambias, que se vaya. Tal cual. Tal cual, así es. Más bien, ahora sí le doy el pase a Alfredo. Alfredo, por favor, dinos tu pregunta. Ya sabes, 2 minutitos. Cuéntanos. ¿Estás ahí? Hola, hola. Ahí está. Hola, Alfredo. Hola, sí, acá estoy. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Miren, yo quiero hacer una consulta. Yo radico en el extranjero, vivo en Santiago de Chile. Sí, Y quiero saber qué propuestas tienen para los peruanos que viven en el exterior. Esa es una buena pregunta. A Heroito hay que preguntarle. Sí, Heroito. Tenemos un compañero peruano que vive en México que es de los más entusiastas. Sí, sabe muchísimo más del tema, ¿no? En realidad, el problema de los peruanos en el extranjero es que primero tenemos que generar condiciones en este país para que aquellos que se fueron porque no habían oportunidades quieran regresar a este país, ¿no? Y empezar a trabajar, a hacer su vida y salir adelante, ¿no? Muchos han ido por la inseguridad, en primer lugar, ¿no? Y hay que empezar a solucionar ese problema. Del otro lado están los problemas ya directamente que tienen que ver con los consulados, ¿no? Que hay que hacer una serie de agilizaciones en los trámites, digitalización, para que todo sea mucho más rápido y no tengas que, por ejemplo, tú estás en Santiago, pero si de repente vivieras, no sé, pues en Tierra del Fuego, por decirte cualquier cosa, deberían haber cosas por las que tú no necesitas tener que ir al consulado y lo puedes hacer por internet, y hay cosas que sean, digamos, de extrema necesidad, de urgencia, donde ya, bueno, ahí sí, ¿no? Pero en esta época, digamos, moderna, casi todo deberías poderlo hacer por internet, sino que simplemente el Estado se ha manejado de una manera muy obsoleta. Está el otro problema de que también se usan muchas veces las embajadas como favor político, ¿no? Que en realidad tú deberías tener un embajador y un agregado de negocios o encargado de negocios, no me acuerdo el término, que hagan su chamba, ¿no? Que es agarrar y tener mejores relaciones con el país y buscar beneficiar a las empresas peruanas
para que puedan conseguir mejores negocios en el exterior, ¿no? Que esa debería ser su función, mejores condiciones para, no sé, los aranceles, reducirlos, menores impuestos, eliminar trabas burocráticas por el otro país, no sé, sacar adelante proyectos en conjunto, ¿no? Esa debería ser un poco la chamba que deberías tener con el exterior, pero sobre todo, en general, a los peruanos en el extranjero tienes que, creo yo, darles un país que de verdad les funcione, ¿no? Y que ya deje de ser el país que les falló, por el que se tuvieron que ir, ¿no? O sea, nuestro servicio diplomático durante los años 50, 60, 70 era famoso por su capacidad de negociación para temas como las 200 millas, el Pacto Andino y otras cosas. Y después en los últimos años lo que se reforzó fue la representación comercial en el exterior, que a raíz de todos los acuerdos de libre comercio que hemos creado, entonces ahora en las embajadas la oficina comercial es más fuerte, sobre todo las embajadas de los países con los que tenemos tratados de libre comercio, pero se han olvidado de una parte importantísima del servicio diplomático, que son nuestros peruanos y peruanas que viven fuera. 3 millones. 3 millones, de los cuales la mayoría vive en 6 países. Estados Unidos, Argentina, Italia. Chile, España, Italia, y no tengo duda si es México o Colombia. Entonces, nuestras embajadas de esos 6 países deberían tener una oficina muy fuerte para preocuparse por los peruanos y peruanas que viven en esos países. No solo esperar que ustedes necesiten hacer un trámite, sino proactivamente hacer seguimiento al conjunto de los peruanos, tener un registro de dónde están, dónde viven. Cada cierto tiempo les pueden pasar una encuestita virtual para saber si tienen algún problema, tener teléfonos de 24 horas, 7 días por semana por si tienen un accidente o una necesidad de atención de emergencia. Todos los países tienen eso. ¿Por qué nuestras embajadas no pueden tener servicios más concretos para los peruanos que viven en el exterior, sobre todo en esos 6 países donde viven muchos peruanos y peruanas? Entonces, eso es una de las cosas que nosotros estamos poniendo muy fuerte en nuestro plan de gobierno, porque tenemos peruanos candidatos para senadores por los peruanos en el exterior y para diputados por los peruanos en el exterior. Uno de ellos es este compañero que mencioné antes, Heroíto, que vive en México. Sandra, tenemos una España. compañera que vive en Madrid, y tenemos que asegurarnos que esos peruanos, si son elegidos, se preocupen por todos, incluidos los que viven en Chile, en las distintas ciudades, los que viven en Argentina, los que viven en México. También tenemos una candidata que vive en Estados Unidos. Sí. Entonces, O en Colombia también, ahora que me acuerdo. es bien importante reforzar, hay una en Colombia efectivamente, es bien importante reforzar los servicios para los peruanos en el exterior, sobre todo en las embajadas donde viven la mayor parte de ellos. Así es, Alfredo. Y también está lo del voto digital, porque también está el problema de que muchos no pueden No votar. pueden ir Está bien, es un personalmente problema. y todavía no se logra conseguir el voto digital para ustedes. Que ya debería tener que estar listo, y también hay un problema de que no están todos registrados, porque cerca de 1 millón nomás creo que están registrados, un poco menos, y hay que, las embajadas deberían hacer un esfuerzo, digamos, proactivo de registrar a todos los que están en el exterior para después poder también permitirles votar y generar el mecanismo virtual. Yo mismo tengo ese problema, tengo un hijo menor que vive en otro país, pero no vive en la capital. Entonces no hay consulado y no puede cambiar su dirección y no puede votar hace un montón de años porque tiene que viajar a la capital del país si es que quisiera cambiar su dirección. Y yo le paro pagando en todas las elecciones su multa porque no puede votar. Entonces, soy plenamente consciente de la cantidad de problemas menores que tienen ustedes, pero que para cada uno de ustedes son muy importantes y no debería ser tan complicado de resolverlo si es que eso no se pone en la agenda de prioridades de la Cancillería peruana. Así es, así es. Más bien, muchas gracias, Alfredo. Y Bueno, cuéntanos. Acá en la comunidad más o menos somos como unos 200 peruanos y nosotros también aportamos, pero sentimos que a veces Las remesas, no sentimos además. esa reciprocidad en el sentido de que los trámites consulares son muy elevados, o que de repente nosotros cuando viajamos al Perú no tenemos chance de tener, como decir, atención de salud, cosas así, ¿entiendes? Eso es bien importante, por ejemplo. Cuando vienen a Perú no tienen seguro. Ah, su madre, qué pendeja. Dios mío, este país.
O si quieren traer dinero al Perú, por ejemplo, que haya un régimen que les permita, si quieren reinvertir en el Perú o comprarle una casa a su mamá o lo que sea. Tener facilidades para poder traer dinero al Perú, ¿no? Si es que decidieran hacerlo. También hay que solucionar un montón de problemas en cuanto a los problemas en el extranjero. Lo bueno es que ahora al menos ya pueden escoger congresistas y eso de algún modo empieza a agilizar algunas cosas. También hay un tema ahí con el Parlamento andino que también deberían encargarse de solucionar Sí, el algunas Parlamento cosas. andino debería ser mucho más concreto para, Sí, porque no hacen- ellos, por lo menos para los que viven en los países de América del Sur, Sí, ¿no? sí, porque la verdad es que realmente ese periodo del Parlamento andino no sirve para nada. Creo que lo único bueno que hizo el Parlamento andino fue el abrir las fronteras con algunos países, ¿no? Que puedes viajar tipo Argentina, ¿no? Chile, y Con Colombia, DNI, que puedes ir con DNI. ¿no? Ahora con México no, porque estamos peleados, pero digamos más allá de eso no hay muchas más Con cosas Chile que haya también hecho. podemos movernos con DNI, ¿no, Alfredo? Listo, por ahí. Se fue. Creo que se fue. Pero sí, me parece que sí, con Chile también se puede con DNI. Porque yo intenté ir hace un tiempo, no pude al final, pero recuerdo que era solo DNI. Sí, por supuesto. Acá con el DNI se puede ingresar con facilidad. Así es. Pero tienes razón, o sea, hay una agenda muy grande de servicios para los peruanos cuando están en el exterior y cuando quieren venir a Perú por las razones que sean. También tenemos que tener un conjunto de servicios para poderlos acoger bien, aunque no importa cuántos años han vivido fuera. Así es. Muchas gracias, Alfredo, por tu pregunta. Y lo otro, lo último que quería preguntar, lo último es que no me queda muy claro y esto creo que es para todos los que están en el extranjero, ¿cómo es la forma de votar? Ya. Bueno, primero, ¿estás registrado o no estás registrado? En la embajada y todo, porque si no estás registrado... Sí, yo sí estoy registrado. Ya. Bueno, Sí. nada, cuando vas a votar, primero presidencia, ¿no? Eso sí es único, es Marisol Prestello, y de ahí tienes Senado Nacional, Senado Regional, diputados regionales y el Parlamento andino, ¿no? El Parlamento andino dije no sepa nada, pero igual, el Parlamento andino, ¿no? En Senado Nacional, eso es único para todos, incluyendo el extranjero, entonces son 30 candidatos al Senado Nacional, Raúl es el candidato con el número 7, ¿no? Entonces tú puedes votar por él. Más allá si estás en el extranjero, o si estás en Lima, o si estás en Arequipa, si estás en Loreto, él es el número 7 en todos lados y por él votas, si lo deseas. Y después, para lo que es regional, Senado regional y diputados regionales, ahí cada región del país o cada circunscripción tiene candidatos diferentes. Lima lleva 32 candidatos, por ejemplo, Piura tiene como 8, Arequipa tiene como 6 o 7, si no me equivoco, ¿no? Peruanos en el extranjero tiene 4, si no me equivoco. 4 diputados y un senador. Y un senador, así es. Entonces, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, lo que haces es, si sabes o tienes ya definido a qué diputado o senador de peruanos en el extranjero quieres, solamente colocas su número. Por ejemplo, Heroíto, si no me equivoco, es el número 3. Y creo que Sandra en senadores es la número 1 o 2, no me acuerdo. Si Heroíto es 13, ya tendría que ser 2. No, pero es que Heroíto es diputado, Sandra es senadora. Sandra es senadora, entonces debe ser 1. Creo que es la 1. Porque solo tenemos un hombre y una mujer en senadores Sí. de peruanos extranjeros. No me acuerdo qué número es Sandra, pero por ejemplo... Creo que es 1. Creo que Sandra es 1. Sí. Entonces... Sandra es la que vive en España. Entonces, si tú escoges, digamos, Sandra, por ejemplo, pones en Senado Regional el 1 y ese va directamente el voto de ahí en el voto preferencial, y en diputados igual tú puedes escoger 2 para peruanos en el extranjero y marcas o escribes los 2 números que quieras, ¿no? Y si no sabes qué número, porque de repente no lo has averiguado, de repente no estás muy seguro de cuál, o de repente, por ejemplo, quisieras votar por mí, que yo no estoy en peruanos en el extranjero, pero te interesa igual que llegue, lo que haces es simplemente marcar el logo sin escribir ningún número, y ese voto va a lo que se conoce como el voto de arrastre, ¿no? Esta bolsa de votos indirectos que sirven para después calcular la cifra repartidora, y eso sirve después para que se asignen las curules, y a más votos en esa bolsa, hay más probabilidad de que, a más votos en esa bolsa nos asignan más curules, y eso aumenta la probabilidad de que más candidatos podamos llegar, ¿no? Al Congreso. Entonces, esa es una manera, digamos, indirecta, si quieres, de votar por candidatos que no están en tu circunscripción. Y eso es. Lo primero es marcar los simbolitos del partido, ¿no? Que esperamos que voten por primero la gente, que es este logotipo, que lo están viendo al revés, pero es verde y azul.
y después escoger el número que quieran, ¿no? En el caso de ustedes, sería bueno que escojan en Senado regional y en diputados los números de los que son candidatos peruanos en el extranjero. Pero si no escogen un número, como dice Jorge, lo que van a permitir es que entren más senadores y diputados de peruanos en el extranjero. Ya. ¿Qué fila? ¿Qué fila? Ustedes saben que hay 36 listas. Nosotros estamos en la fila 15. Así es, la mitad. Y la mitad de la tabla. Pero ¿cómo pueden distinguir la fila de primero la gente? Justo encima de nosotros hay una fila en blanco que es de un partido que ha retirado sus candidatos. Así es. Entonces, a la mitad de la cédula van a encontrar una fila en blanco. La que está inmediatamente debajo es primero la gente. Así es. Y ahí, ojalá que confíen en nosotros para que marquen los 5 simbolitos de primero la gente y en el caso de peruanos en el exterior, los números que ustedes decidan elegir, ¿no? Así es, Alfredo. Más bien, muchas gracias por tus preguntas. Y bueno, creo que ahí vamos cerrando, porque ya estamos un poco más de hora y media, creo ya. Es el programa de la hora y media. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo estoy... Se vendría reuniendo con José Luis. Siempre seguía... Y hacia el final... Gracias a usted. Sí, Alfredo, hacia la última quincena, varios compañeros de Primero la Gente vamos a poner en nuestras redes videitos para instruir así bien facilito cómo votar. Así es. Yo ya puse uno en mis redes, lo voy a compartir en todo caso con Jorge y hacia el final vamos a poner con el modelo de la ficha explicando bien clarito cómo votar, porque va a ser difícil, la ficha es muy grande. Tal cual, es verdad, es un poco complicado, pero yo también de hecho ya hice un video, te invito a verlo, donde precisamente sale dónde está primero la gente, cómo votar, cómo funciona cómo evitar que se anule tu voto, ¿no? Y toda una serie de cosas, está bastante bien explicado ahí. Pero nada, más bien gracias. Y también a la gente que nos está escuchando les agradecemos bastante. Todavía hay un montón que están preguntando. Tenemos una cola ahorita de como 10, creo. No, 5. Había un poco más, pero se han retirado algunos, creo. Pero nada, vamos a estar, como ustedes saben, saliendo más seguido a las 7 de la noche, próximo jueves. Así que... Acuérdense, 7 para diputados, 7 para senadores. Pero tú vas a atacar el próximo jueves. Bueno, sí. ¿Pero eso me sí. puedo conectar desde allá? Cierto. Claro, se puede poner. Por ejemplo, eso les aviso a los que saben, porque tuvimos hace un rato un amigo que estaba en Tacna, no, Williams, si no me equivoco. Marisol, Raúl, Manuel también creo, ¿no? Sí. Van a estar en Tacna este fin de semana a partir del jueves. El jueves y viernes. Creo que es Moquegua, Tacna, Arequipa. El viernes, llegamos a Tacna el jueves 5 en la noche, vamos a estar todo el día 6 en Tacna, el 7 en Moquegua e Hilo y el 8 y el 9 en Arequipa. Ahí está. Tacna, Moquegua, Arequipa. Así es, así que ya saben, gente, si están por ahí, van a poder sumarse a las actividades. Yo las voy a estar publicando para que ustedes más o menos sepan por dónde ir, si es que quieren ir a ver, hacer preguntas y tal, ¿no? Y nada, pues, más bien, muchas gracias por haber estado acá. Y yo igual mañana voy a estar haciendo otro live por si quieren hacer más preguntas. Así que, cuídense un montón. Chao, chao. Chao con todos. Gracias por recibirnos. Ahora sí, José Luis me está esperando sobre...